Bienvenidos a este grupo de lectura semanal. Si tú tienes como buen hábito leer, te encanta leer, la literatura es uno de los hábitos que alimentan nuestra cultura, nuestro conocimiento. Pues indudablemente si eres uno de ellos, bienvenidos. Este es tu grupo de lectura semanal, donde estaremos estudiando 8 libros, estaremos leyendo 8 libros que Dios me ha permitido escribir, dentro de los cuales uno es una novela de ficción. Extraordinario, ¿no? Y vamos a estar estudiando y recuerde que le pedimos el favor de que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale clic en la campanita para que te pueda alertar de algún nuevo material que estamos subiendo constantemente en nuestro canal de YouTube. Te agradecemos porque estás aquí, seas bienvenida, bienvenido. Prepare, porque si de pronto tú no estás en nuestro grupo de WhatsApp, sería bueno que lo estés. Allí estamos colocando en el chat, estamos colocando el link para que lo guardes, para que le des clic y te agregues a nuestro grupo de WhatsApp. Porque semana a semana estamos compartiendo cada capítulo en PDF. Estamos compartiendo los capítulos que vamos a ir a estudiar. Y al final, al finalizar de cada libro, pues estaremos obsequiando por ese medio el libro correspondiente en PDF, en ebook. Así que bienvenidos, es tiempo de la lectura. Y como siempre, yo acostumbro a orar, darle gracias a Dios para que podamos seguir aprendiendo más y más de lo que Él nos quiere enseñar en este camino que aprendemos el día de hoy. Bienvenidos a nuestro grupo de lectura, Publicaciones Nueva Vida. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu bondad, te doy gracias por tu misericordia y gracias porque eres bueno. Yo bendigo los amigos, yo bendigo la familia de la fe que está aquí comenzando, Señor, el día de hoy con este grupo de lectura. Tú nos quieres enseñar, tú nos quieres llevar a un nuevo nivel y más profundo del conocimiento. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento y derrama tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a iniciarnos con este grupo de lectura. Prepare allí su material. Yo siempre aconsejo que imprima su material, tenga un marcador, un resaltador, algo que usted pueda usar para marcar o subrayar las partes más importantes del capítulo que estamos estudiando. También le sugiero que tenga una Biblia porque es literatura cristiana. Si no la tiene, no se preocupe. De pronto usted dirá, pero es mi primera vez, mi primera experiencia con la literatura cristiana. No te preocupes por eso, está bien. Pero los que ya de pronto ya tienen una costumbre adquirida de tener la Biblia, pues téngala ahí abierta porque es importante que puedas subrayar los textos bíblicos que vamos a estar estudiando, que se incorporan en este libro. También te sugiero que aparte de imprimir la lección que tú recibes, el capítulo que tú recibes, aparte de tener la Biblia, tenga un corazón dispuesto. Vamos a estar estudiando despacio, con calma, pero va a ser muy, muy enriquecedor. Invite a otro. Claro que sí. Invite a otro. Comparte el link para que se pueda conectar a la lección que estamos compartiendo el día de hoy en YouTube, que es todos los jueves, todos los días jueves a las 6 p.m. hora de Colombia. A esa hora es que se estrena nuestro capítulo nuevo en el grupo de lectura. Y después usted puede volverlo a ver y volverlo a ver y volverlo a ver porque el capítulo queda posteado en nuestro canal de YouTube. Ahí hay una lista de reproducción que se llama Grupo de Lectura. Bien, el libro que vamos a empezar a estudiar y es el que usted tiene en sus manos, el primer capítulo, se llama Corazón de Adorador. Ese es el título, Corazón de Adorador. Y alguien nos preguntaba, pero yo no soy adorador, o sea que no puedo estar en ese grupo. Claro, mi consejo es el siguiente. Este libro, Corazón de Adorador, todo creyente lo debe leer y todo adorador lo debe estudiar. Entonces, no hay problema. Cualquier tipo de persona, creyente o no creyente, puede estar con nosotros haciendo este buen ejercicio de la buena lectura. Vamos a mirar ahí en el material hay algunas recomendaciones importantes.
Una de ellas es que no está permitida la reproducción total o parcial de este libro, hablando de textos, imágenes o diseños, en ningún idioma, ni tampoco su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, sea mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos. Esto sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Es decir, todo el material que nosotros posteamos en nuestro canal de YouTube tiene derecho de autor. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, que no está permitida la reproducción total, parcial de este material. También otro consejo importante es que puedes tomarte una foto con el material impreso, ¿cierto? Sácate una selfie o que pídele el favor a alguien que te saque una foto y nos la envías en WhatsApp para poder nosotros tener un registro de todas las personas que están estudiando esta maravillosa etapa de lectura con corazón de adorador. Así que vamos a leer los agradecimientos. Indudablemente este libro, yo escribí unos agradecimientos muy hermosos y vamos a leerlos. A mi gran amigo y pastor Alexander Parra y su esposa, la pastora Marta Londoño, ¿no? Los agradecimientos por motivar constantemente mi vida y llevarla a otro nivel. Sus consejos han sido muy valiosos. Al apóstol Darío París y su esposa, la pastora Cindy París, por creer y confiar en lo que Dios ha colocado en mi vida, por su apoyo, es muy importante. A todos y cada uno de los lectores por adquirir este ejemplar y confiar que en él encontrarás un apoyo fundamental para tu crecimiento espiritual y personal. Este libro, si de pronto usted dice, yo lo quiero de manera física, lo puedes adquirir a través de amazon.com. Ahí está disponible. Ahí usted lo puede comprar y te hacen llegar a tu casa en cualquier parte del mundo, te hacen llegar un ejemplar físico de tapa blanda, de tamaño mediano, de 6 por 9 pulgadas. Si lo quieres físico, puedes hacer lo que te estamos aconsejando. Está el prólogo. El prólogo fue algo muy lindo escrito por un pastor amigo y vamos a leerlo. Dice, este libro tiene el potencial de convertirse en uno de los textos más impactantes en la literatura hispana en lo que se refiere a la alabanza y adoración. La propuesta de Corazón de Adorador presenta un estudio profundo y a la vez práctico acerca de la esencia de la adoración y cómo aplicarla no solo en nuestras congregaciones, sino en nuestras vidas cotidianas. Es un manual que todo ministro de alabanza y aún todo cristiano debería estudiar. Cuenta con una sólida base bíblica, a su vez que plantea consejos prácticos que ayudarán a desarrollar un concepto de adoración integral. Con gran optimismo, estas páginas nos ayudarán a afrontar los grandes desafíos en los que respecta a la alabanza y adoración, así como los paradigmas inservibles que hasta el día de hoy permanecen en algunos círculos. Haciendo eco de su experiencia vivida, Leonardo García nos reconcilia con el conocimiento bíblico, ofreciéndonos consejos asombrosamente prácticos que harán de la lectura de esta obra una experiencia transformadora. El prólogo fue escrito por el pastor Alexander Parra, pastor y misionero en Estados Unidos. Muy bien. Luego usted va a encontrar en la siguiente hoja el contenido, todos los capítulos, los títulos del contenido de esta obra y luego viene la introducción. De aquí en adelante vamos a comenzar con este maravilloso estudio. Vamos a leer la introducción. Dice, este es un fascinante libro de estudio o de texto para cada creyente. En este libro anhelamos orientar a los ministerios de alabanza de cada iglesia en tener una correcta identidad como adorador, porque más que músico, eres adorador. Aquí el centro de todo es el corazón. Llegar a ser conforme al corazón de Dios es la meta. Todas las conquistas y victorias del pueblo de Israel estaban precedidas por una actitud y tiempo profético de alabanza. Cada muro se derribó cuando el pueblo cantó. Cada enemigo se eliminó cuando el pueblo adoró.
Cada plaga se disipó cuando el pueblo alabó. Incluso la cárcel y las cadenas se rompieron cuando un par de discípulos de Jesús cantaron himnos a Dios. La dimensión de la adoración genuina lleva al creyente a vivir victorioso. La nación de Israel fue grande, próspera y victoriosa mientras tuvo como rey a David, el adorador. La adoración genuina a Dios sana, liberta, levanta, prospera y trae paz. Por eso todos debemos llegar a tener un corazón de adorador. Muy bien. Vamos directamente entonces a mirar el capítulo número 1. El capítulo número 1, téngalo ahí en sus apuntes. Capítulo número 1. El título del capítulo número 1 es, y bueno, vamos a ver este capítulo en dos partes, ¿no? Hoy vamos a ver la primera parte y la semana siguiente veremos la segunda. El título es Músico o Adorador y es una pregunta. ¿Qué eres? ¿Músico o eres adorador? Piensa por un instante eso. Y algunos dirán, ¿no es lo mismo? No, sustancialmente no es lo mismo y es lo que quiero que podamos estudiar. Vamos a continuar leyendo. Dice, existe una diferencia muy marcada entre ser músico y adorador. En este capítulo, el propósito es llevarte a que seas consciente de esta diferencia. El ministerio de la adoración es muy hermoso y atractivo, pero este también viene con exigencias y estándares muy altos. Y lo primero que vamos a ver hoy es las características de un músico. La primera es creativo. ¿Un músico es creativo? Claro que sí. Tiene que ser creativo. Estamos hablando de un músico. Todavía no hemos entrado a mirar el adorador. Un músico tiene que ser creativo, bien sea para crear nuevas canciones, bien sea para crear nuevos estilos, para hacer fusiones, en fin. En mi experiencia de ya de más de 30 años en el ministerio como pastor, como director musical y adorador, he podido aplicar esto de la creatividad constantemente. Hubo un tiempo en el que deseábamos retomar canciones muy antiguas, alabanzas muy antiguas que estaban en los famosos himnarios, que son hermosos. Yo les soy sincero, las canciones que están en los himnarios están llenos de doctrina, de palabra, muy hermoso. Y estábamos viviendo un tiempo de transformación. Y algunos decían, bueno, pero es que eso ya es música de viejito, ya eso es música de abuelos. ¿Qué vamos a hacer? Y yo les dije, espera y verá. Ustedes todos son muy jóvenes, pero espera y verá, vamos a hacer algo. ¿Y qué vino a mi vida? Vino a funcionar la creatividad. Empecé a buscar esos himnos eh, muy recordados y empecé a hacer arreglos nuevos, arreglos un poco más del año, más de la época, pero sin que perdiera la esencia del himno. ¿Qué es que no pierda la esencia? Es decir, que la línea melódica quedara intacta. Entonces la persona cuando iba a cantar, en la cruz, do primero vi la luz, la pudiera cantar correctamente como se cantaba antes, pero alrededor los arreglos musicales, la orquesta, pues ya era más actualizada. Porque si no, entonces las personas se les va a dificultar cantar. Y créame, lo más importante en una iglesia a la hora de la alabanza y la adoración es que el pueblo adore. Entonces, si yo voy a cantar una canción que la línea melódica es muy compleja, es muy difícil de seguir, o me pongo a hacer muchos adornos a la hora de cantar, pues el pueblo le va a quedar difícil seguirme y ahí se va a romper esa función principal. Y lo hicimos. Y de esa manera cantamos nuevamente los himnos
con arreglos nuevos, creativos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 6 dice, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho ¿quién? El rey David para alabar. O sea, David no solamente era un adorador que cantaba muy bonito y que tocaba muy bonito, también era creativo, inventaba instrumentos. Porque es que la creatividad es un sello característico de todo músico. Dios colocó esa capacidad en cada uno de nosotros. Continuamos. Talentoso. Wow, talentoso. Así es. Un músico sin talento, pues simplemente no es nada, no es nadie. Un músico necesita tener talento, porque si no, básicamente no va a ejecutar su instrumento correctamente. Va a ejecutarlo de manera muy infantil o como lo llaman algunos, con un poco de torpeza. Talentoso. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 17 dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Aquí Saúl estaba sufriendo porque estaba siendo atormentado por un músico, perdón, por un demonio, estaba siendo atormentado Saúl y pidió que le trajeran un músico que supiera tocar bien, que lo trajeran urgentemente. El talento también es un sello típico de un buen músico. Sabe tocar y hacerlo bien. Eso es crucial. Saber tocar y hacerlo bien. No es que yo me suba a la tarima y diga, hermanos o iglesia, no oiga como yo canto, pero sí oiga la letra. No, es un componente importante que todo el que tenga el privilegio de estar en el altar cantando, adorando o tocando algún instrumento, tenga indispensablemente, sí o sí, talento. El talento es un sello típico. Yo pensaba que con tocar bien era suficiente, pero a Dios no le podía impresionar con mi talento. Yo pensaba eso, no, es que yo soy profesional y lo soy, yo soy maestro en música, pero yo pensaba que con todos mis conocimientos que tenía, con eso iba a impresionar a Dios y a Dios no se le impresiona con eso, se le impresiona es con un corazón distinto a los demás. Eso es importante para nosotros. Otra característica de los músicos es que es de linaje rebelde. Y esto es impresionante, ¿no? Sí, músico de linaje rebelde. ¿Por qué lo digo? Vamos a mirar. En algunas, no vamos a generalizar, en algunas iglesias los pastores luchan mucho con los músicos porque se salen en medio de la prédica, porque no vienen a tiempo, porque llegan tarde, porque X, Y, Z. Es casi que una lucha constante que están teniendo con los músicos. Y es por esto, cuando alguien que ejecuta un instrumento en una iglesia tiene la característica y el linaje rebelde, no hay nada que lo pueda cambiar. Y les voy a explicar por qué. Génesis, capítulo 4, versículo 21 dice así. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Jubal fue el primer músico en la historia de la humanidad. Lo interesante es que era descendiente de Caín. ¡Wow! Jubal fue el primer músico que hubo en la tierra. Y Jubal era descendiente, era de la casa de Caín. Y usted y yo sabemos qué hizo Caín. Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Por envidia, por orgullo y por rabia. Por eso se dice que todos los descendientes de Caín son de linaje rebelde. Entonces, cuando hay un
adorador, que tiene las características de músico y no de adorador, siempre va a ser rebelde. Y es por eso, porque su linaje es rebelde. ¿Y quién fue el primer rebelde? Mire, el primer adorador rebelde que registra la Biblia se llamó Luzbel o también Lucifer. Actuó en rebeldía en el trono de Dios y fue lanzado del cielo a la tierra. Y ahí en la tierra ya se le llamó Satanás o el diablo. De ahí viene ese linaje. Cuando usted, mi querido pastor, mi querido líder, usted ve que está luchando con el músico en la iglesia, es porque tiene linaje rebelde como una de las características y tiene que hacer el proceso de liberación y de sanidad de ese linaje, de renunciar a ese linaje que no le pertenece. Ese no es su linaje. Su correcto linaje es de adorador. Por eso es tan importante que podamos estudiar este libro a profundidad y que usted, si quiere, se lo puede compartir a los grupos de alabanza que tenga en la iglesia. Es impresionante. Ya sabemos que Caín despreció la forma correcta de adoración a Dios en ese tiempo. Cuando en lugar de ofrecer la mejor ofrenda, ofreció lo que tenía a la mano y su altivez le llevó a destruir a su propio hermano. Cuando un músico no obedece a su líder, no permanece durante la prédica, no tiene un compromiso con Dios o tiene actitudes poco espirituales y santas, está dejándose llevar por un linaje rebelde y se convierte prácticamente en descendiente de Caín. ¡Wow! Impresionante. Recordemos que el primer músico rebelde de toda la historia bíblica fue Satanás. Él se enalteció y quiso derrocar a Dios. No se puede pretender servir a Dios y mantener una estirpe rebelde. Ninguna de las dos van de la mano. Ninguna. Es importante que tengamos eso en cuenta. Características de un adorador. Ahora vamos a ver el lado opuesto. Un adorador genuino es aquel que entiende la magnitud de su llamado, tiene claro que obrar como músico en Dios no trascenderá en lo espiritual, pero obrar como adorador es lo que Dios está buscando. Adoradores que le adoren y no músicos que le toquen. Wow. La primera característica es que los adoradores son escogidos. Números capítulo 8, versículos 5 al 6 dice, también Jehová habló a Moisés, diciendo, toma a los levitas, que eran los adoradores de ese tiempo, de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Dios tomó y escogió a los levitas. También lo hace contigo hoy. Diga amén a eso. Aunque los levitas representan al pueblo, ellos eran los encargados de la adoración en el Antiguo Testamento. Allí Dios usó varios principios, los cuales se pueden usar hoy en día para los adoradores. Hoy tú eres el encargado de adorarle, no como el levita, porque ellos en su religiosidad perdieron el discernimiento. Les voy a explicar algo que es importante. Los levitas perdieron no podemos decir que tú y yo somos levitas, porque cuando tú dices que tú y yo somos levitas, entonces estás encasillando el servicio de la adoración como se hacía en el Antiguo Testamento. Y recordemos que en el Antiguo Testamento habían dos tabernáculos. Estaba el tabernáculo de Moisés, donde ahí servían los levitas y ahí hacían sacrificios de animales, pero el arca no estaba ahí, es decir, la presencia de Dios no estaba ahí. Y estaba el tabernáculo de David, que también es conocido como la tienda de David, que estaba en la ciudad santa, en la ciudad de David. Allí fue llevada el arca y allí estaba el arca y delante del arca lo único que había era alabanza, sacrificio de alabanza. No había sacrificio de animales.
Entonces, cuando tú dices yo soy levita, te estás quedando en el tabernáculo de Moisés, donde ya la presencia de Dios no estaba, y aún así, de manera religiosa, o religiosidad y metódica, ellos seguían ofreciendo sacrificios. ¿Ves? Por eso es que tú y yo somos llamados adoradores, donde ya lo único, dice la Biblia, el único sacrificio es el sacrificio de alabanza. Importante entender eso. Sigamos, recordemos que llegó un momento en que el tabernáculo de Moisés, la presencia de Dios ya no moraba y aún así seguían haciendo sacrificios. Pero en el tabernáculo de David ya no habían sacrificios de animales, ahora era solo sacrificio de alabanza. Hechos capítulo 15, versículo 16 al 17 dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahí está hablando el Señor. Es maravilloso. Dice que cuando Él venga, Él restaurará el tabernáculo de David. ¿Por qué no el tabernáculo de Moisés? Porque en el tabernáculo de Moisés había religiosidad. Por eso tú y yo no nos podemos llamar levitas, sino adoradores. ¿Por qué? Wow. En el de Moisés estaba basado en la religiosidad. En el tabernáculo de Moisés estaba basado en la religiosidad, en los rituales, en la costumbre. Más en el de David era puro, sincero y sensible a lo que el Espíritu quería hacer. Qué lindo. El pueblo solo adoraba a Dios y podían ver el arca que contenía la presencia del Señor. David estaba adelantado a su tiempo. Logró entender lo profético de la adoración. Pudo discernir cómo era la adoración en el trono de Dios. Ya sabemos que en el trono la adoración es directa, porque solo bastó con un sacrificio, el de Jesús en la cruz. Por eso Dios ama el tabernáculo de David. Como adorador, fuiste escogido, escogida para marcar esa diferencia y tener unas características muy loables en todo adorador. Qué hermoso. Otra característica de los adoradores es que son apartados. Libro de Números, capítulo 8, versículo 14 dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Mire, yo no sé si usted dice amén, pero yo digo amén. O sea, que el texto diga que nosotros somos de Dios. ¡Wow! Que los adoradores somos de Dios. ¡Wow! Dios te apartó de la mundanalidad. Tú tienes que entender eso. Te separó de lo que no le agrada a Él. La razón es porque eres de Dios. Le perteneces a Él. Por eso dice el texto, y serán míos. Por ello, a Él solo le debes adorar y a nadie más. Otra característica del adorador es que son purificados. Números capítulo 8, versículo 15 dice, después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Es hermoso ver cómo Dios purifica al adorador. Pero lo más extraordinario es que los ofrece como ofrenda para Él. ¡Wow! Las ofrendas tienen un requisito fundamental. Se debe ofrecer lo mejor. Y tú como adorador eres lo mejor de Dios. Aunque tengas defectos, con tu adoración genuina, esos defectos quedan relegados a un segundo lugar. Cuando Dios dice, me los ofrecerás en adoración, es que a Dios, en ofrenda, perdón, es que a Dios no se le podía ofrecer nada dañado, sino se le tenía que presentar algo bueno, perfecto y hermoso. Y que Dios diga, los adoradores los ofrecerás como ofrenda para mí. O sea, Dios te está colocando en un lugar extremadamente alto y de privilegio. Y yo sé y soy consciente de que no todos, pero algunos no han entendido
la importancia de ser adorador, lo valioso de ser adorador y perjudican con su mal testimonio este loable oficio en la casa del Señor. Por eso el que está oyendo esto y su vida tiene dobles caminos, es decir, tiene doble vida. En la iglesia es uno y fuera de la iglesia es otro. Cuando está tocando, cuando está cantando, cuando está adorando es uno. O tiene pecados ocultos, arrepiéntete de tu maldad. Porque si no, tarde o temprano la justicia del Señor vendrá. Un consejo sabio muy importante aquí y es, en nuestra vida el famoso debe ser Dios, no nosotros. En nuestra vida el famoso debe ser Dios, no nosotros. Ay, pero es que usted canta muy lindo, hermano. Ay, usted que toca muy lindo. La gloria es para Dios. Ay, pero es que usted sí. La gloria es para Dios. Wow, importante. Continuemos. Otra característica del adorador es que son dados en don, son reconciliadores y son purificadores. Números capítulo 8, versículo 19 dice, yo he dado en don a los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya, mire esto, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Mire, aquí hay tres palabras subrayadas, dados en don, reconcilien y no haya plaga. O sea, el propósito de Dios con el adorador es que Dios los da como don. La palabra don significa regalo. Entonces imagínese, si tú tienes una doble vida o tienes pecados ocultos y estás en el altar, y Dios dice que te ha dado a ti en la iglesia donde tú estás como un regalo, por eso es importante que renuncies a esa vida y te pongas a cuentas con el Señor. Porque cuando usted va a dar un regalo, usted lo invitan a una fiesta, a un cumpleaños, usted va a dar un regalo, usted va y compra lo que económicamente usted pueda. Si puede comprar lo mejor, lo compra. Porque de acuerdo a la calidad del regalo, queda bien el que lo da, el invitado, ¿no? Y si usted y yo somos el don, el regalo de Dios para la iglesia, tenemos que estar aptos, muy aptos. Los adoradores han sido dados en don, es decir, en regalo a la iglesia. Tú eres el mejor regalo de Dios para tu congregación. Pero pastor, es que yo no sé tocar muy bien, yo no sé cantar muy bien. Pero si estás viviendo correctamente en el Señor, eres un correcto regalo de Dios. Fuiste puesto ahí para traer paz y reconciliación y no causar problemas ni división. A veces con los músicos, cuando no entienden que son adoradores, ellos provocan problemas, divisiones, disensiones, murmuraciones. Pero cuando el músico entiende que fue puesto por Dios para traer reconciliación, para traer paz, entonces deja ese mal hábito y se convierte en un verdadero adorador, como lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan a la samaritana. También por tu causa no hay plaga. Mire qué hermoso. Porque tu adoración genuina hará que la presencia de Dios more continuamente en medio del pueblo y eso aleja las plagas trayendo sanidad. Entonces, escúcheme bien, si tú tienes una correcta adoración en el altar, si tu adoración es genuina, si tu vida es de testimonio, Dios va a alejar la plaga de la iglesia, la miseria, la pobreza, la ruina, la enfermedad y la muerte por causa de una adoración genuina, lo que está diciendo el texto, para que no haya plaga en los hijos de Israel, para que no haya plaga en la iglesia donde tú estás. Wow, qué lindo. Otra característica más es que traen prosperidad. Jueces 17, 13 dice, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Es maravilloso. Donde hay un sacerdote adorador, es decir, tener un adorador en casa es un privilegio y un regalo divino. Como ya he dicho antes como ya he dicho antes, hay una diferencia muy marcada entre músico y ser adorador.
Micaía lo entendió y por eso dijo que Dios lo prosperaría, porque tenía en casa adoración genuina y sincera. Otra característica es rectos de corazón. Segunda de Crónicas 29:34 dice, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desarrollar los holocaustos. Así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Porque, ojo con esto, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Mire qué lindo. En este instante los levitas, los adoradores, eran más rectos de corazón que los propios sacerdotes. Y por eso Dios los usó para santificarlos a todos. A todos. Cuando eres un adorador genuino, la rectitud de corazón es un sello característico en tu vida. Esto es lo que Dios está buscando. Verdaderos adoradores con estas características. Qué maravilloso que podamos ver la primera parte del capítulo número 1 de músico o adorador. La pregunta en este momento obligada es, ¿qué crees que eres? ¿Eres músico? Porque si eres músico, eres de los que toca, le pagan, si es que le pagan, y se va. Yo puedo tener en el altar músicos profesionales. Claro, yo puedo traer los mejores músicos del mundo y les pago y los pongo y suena esa música perfecta y les hago las partituras, los arreglos y todos tocan perfecto como está en el arreglo, sin equivocaciones. Pero si sus vidas no están consagradas al Señor, entonces son címbalos que retumban, como dice la palabra. Son instrumentos que están sonando, pero no es adoración genuina. Mas si yo tengo adoradores consagrados con estas características de un verdadero adorador en el altar, no necesariamente pueden ser profesionales, solo se saben 2 o 3 canciones, pero su corazón es correcto, el Espíritu de Dios puede traer milagros, el Espíritu de Dios puede traer sanidad, el Espíritu de Dios puede libertar a los que están cautivos por demonios, porque ese es el imán que atrae la presencia de Dios, un corazón genuino de adorador. Bien, esta es la primera parte del capítulo número 1 de este libro que estamos comenzando a estudiar, Corazón de Adorador. Recuerda, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés pendiente de las próximas lecciones que estaremos publicando. Un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima entrega de este grupo de lectura de nuestras publicaciones Nueva Vida, para poder continuar estudiando el capítulo número 1 de Corazón de Adorador. Un abrazo para todos.